Les damos la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del ICBF, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Corporación Juego y Niñez y la Universidad del Norte a este nuevo encuentro. Vamos a tener hoy la oportunidad de hablar, de escuchar, de conversar con un grupo de seres humanos maravillosos, expertos con trayectorias y experiencias en organizaciones que han venido trabajando en la prevención de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes. El tema que hoy nos convoca y que además involucra la acción de todos en el país. Por supuesto, no podemos dejar por fuera del proceso al ICBF, que hoy está representado en Diego Otero. Diego Otero, quien además de liderar la Alianza de la Prevención de las Violencias en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, nos va a hablar del alcance de la Ley 2089, que fue promulgada este año justamente para diseñar una estrategia que contribuya en la prevención de estas violencias en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Al lado de Diego tenemos a otra entidad de gobierno que ha liderado incansablemente el proceso, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. En representación de la Consejería está Marcia Castro, y Marcia justamente nos va a contar quiénes son los actores que lideran y tienen que participar de la construcción de la estrategia nacional, porque todos tenemos además un papel que cumplir en función de esta estrategia. Al lado de Marcia está Alejandra Betancourt. Alejandra Betancourt es neuropedagoga y nos va a compartir desde la Corporación Juego y Niñez todo lo que debemos saber sobre las creencias, las realidades y los mitos frente a las violencias, frente al castigo físico en contra de niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, en este panel maravilloso no se puede quedar por fuera una persona que desde la academia también ha trabajado incansablemente en proteger, en cuidar y en prevenir las violencias. Ella es Ana Rita Russo. Ana Rita nos va a contar, en representación de la Universidad del Norte, qué necesitamos saber los padres, madres y cuidadores, cuál es nuestro papel como familias en la prevención de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes. A mi izquierda tenemos, por supuesto, una mujer que no puede quedarse fuera porque además ha estado liderando mucho este proceso con todas las organizaciones que hoy estamos aquí representadas. Ella es Ruth Camelo. Ruth Camelo además es nuestra directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez y hoy nos va a hablar de algo que es supremamente importante, cómo concebir a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, qué implica eso y además una acción que es fundamental, la crianza amorosa, como parte de esta estrategia que no podemos dejar de olvidar y pasar de largo. Y completando este panel maravilloso tenemos dos personas adicionales, una que representa también al gobierno, no podía estar también por fuera de este proceso, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud hoy está representado en Gloria del Pilar Cardona. Gloria del Pilar va a hablar de uno de los asuntos que tal vez para todos nosotros y nosotras es de los más retadores, el género y las crianzas, que implica esta perspectiva, este enfoque de género en la implementación de las estrategias. Y finalmente, Fernando Martelo que con su experiencia y conocimiento nos va a compartir cuáles son las estrategias de movilización y de comunicación que deberíamos tener en cuenta, porque esto involucra a todos y a todas. Para nosotros es un gusto hoy darles nuevamente la bienvenida. Yo represento al Ministerio de Educación, soy Olga Lucía Zárate y estoy segura que este momento en que vamos a compartir con cada uno y cada una de ellas va a ser muy importante para conocer nuestro rol, para generar ideas y para comprometernos como debemos como país cada vez más en la prevención de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes. Nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas. La implementación de la Ley 2089 es una prioridad para el gobierno del presidente Duque. Tenemos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que una de las metas que tenemos que cumplir es la reducción de la violencia contra las niñez en un 14.3%. Tenemos que tener en cuenta también que en el marco de la Alianza Nacional contra las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes estamos en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco del Objetivo 16 y el marco del Objetivo 5, donde tenemos una gran apuesta y un compromiso con la comunidad internacional, además del compromiso que tenemos con los niños, las niñas y los adolescentes. Toda esta estrategia también de impulso de la ley de la Alianza Nacional tiene su punto de partida en la Gran Alianza Global contra las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes, alianza impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas y la cual se desarrolla a través del modelo INSPIRE, que permite dar esos lineamientos, esa estructura para desarrollar acciones de prevención de estas violencias contra niños, niñas y adolescentes.
En el marco de esa adaptación del modelo INSPIRE en Colombia, se han definido en ese plan con el que cuenta el país algunos componentes donde se encuentra materializado ese modelo. Uno, el primero, el fortalecimiento de entornos protectores, el fortalecimiento del marco legal para que las leyes finalmente sean aplicadas, la atención oportuna e integral, donde también todas las autoridades que tienen acciones en prevención puedan intervenir en el momento concreto para evitar que la violencia se dé, la movilización social, que es fundamental para agendar los temas, para priorizarlos en los municipios, en los distritos y en los departamentos, también elementos e iniciativas para la prevención de riesgos. Todo esto a través también del fortalecimiento de la arquitectura institucional y claramente fundado en datos y evidencia. El Plan Nacional de la Alianza cuenta hoy con 111 iniciativas que hacen parte del plan, que son impulsadas desde las organizaciones del Estado, 49 iniciativas que surgen de las organizaciones de la sociedad civil y 20 iniciativas de la cooperación internacional. ¿Cuál es ese marco que nos da la Ley 2089? Lo primero es que nos está diciendo que, o se reconoce que tanto padres, madres y cuidadores tienen el derecho a educar, a criar y corregir. Pero esto tiene un límite. Esto tiene un límite que se da en el marco de la prohibición de todas estas formas de violencia. Hay que tener en cuenta que toda violencia que se genera contra niños, niñas, adolescentes, sea castigo físico, violencia psicológica, tratos humillantes, cualquier forma de violencia es una vulneración a la dignidad, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tenemos aquí? Que en el marco de la ley, si bien la ley no es una ley punitiva, sí tiene un límite. Y no podemos hablar y ver, ¿no?, o permitir que el castigo físico pueda ser considerado como un método de crianza. Y ahí es donde tenemos la limitante. Está claramente prohibida, es un mensaje que hay que enviar a toda la sociedad, padres, madres, cuidadores, a todas las personas que tenemos que garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en que debe haber un rechazo, una cero tolerancia a estos tipos de violencia, porque tenemos que tener en cuenta que hay un punto de partida donde están siendo afectados los derechos. En principio, la ley nos dice que no va a causar, ¿no?, la visibilidad de estas violencias, per se no causa la pérdida de la patria potestad, ¿no?, y tampoco el proceso de emancipación. La misma ley habla que esas conductas tienen que ser habituales o tienen que afectar la salud física y mental, pero aquí queremos insistir que todo acto de violencia va a afectar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y las excepciones, como bien lo veníamos diciendo, es cuando va a dar ese lugar a la sanción, pues cuando estas acciones, como bien lo decía antes, son reiterativas y afectan la salud de los niños, niñas y adolescentes. Queremos enviar ese mensaje: todo acto de violencia está proscrito en la Ley 2089. ¿Cuáles son esas premisas que tenemos que tener en cuenta para la implementación de la ley? Lo primero, en el marco de la construcción de la estrategia pedagógica que desarrollará Marcia, que esta estrategia y la implementación de la ley se haga de forma conjunta entre todos los actores de la sociedad. Insistimos, padres, madres, cuidadores, ¿no?, todos los actores institucionales, de gobierno, de la sociedad civil. Debemos participar y hacernos parte en la implementación de esta ley 2089. Hay otro punto que está relacionado con la promoción de la salud mental de todos los miembros de la familia, en el que permita ese diálogo intergeneracional, el trato respetuoso y la libertad de crianza que debe ser promovido en ese relacionamiento que se da en los hogares y en la familia. También nos habla de la implementación de centros de formación y de generar distintas herramientas para las personas que intervienen en la crianza de los niños y de las niñas. Y pues hay un compromiso por parte de las autoridades del Estado, es que tenemos que dar un informe a la implementación de la ley. ¿Cuáles son estos componentes en los cuales se estructura la ley? Uno, que tendremos que desarrollar en todo el país, la participación de niños, niñas, adolescentes, de padres de la sociedad civil, impulsar la movilización social con distintos actores, buscar el desarrollo de capacidades para poder gestionar, ¿no?,
para poder tomar soluciones, para poder solucionar los problemas que se dan o que pueden llegar a dar lugar a esta vulneración de derechos y, claro, promover los sistemas de protección, entendidos estos como los sistemas de respuesta institucional para prevenir que la violencia se ocasione. Y todo esto también en un marco dado por el monitoreo y seguimiento para poderle dar cuenta al país en el cumplimiento de la Ley 2089. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a contarles ahora cómo ha sido el proceso de la Ley 2089 de 2021, a través de la cual se elimina el castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes hacia niños, niñas y adolescentes. Esta ley define quiénes son los responsables en implementar la estrategia pedagógica de prevención de violencias. Y esto básicamente queda en varios de los ministerios, también en la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las asociaciones de padres de familia, las organizaciones de la sociedad civil y también las oficinas de responsabilidad social empresarial. Este entonces es un ejercicio que viene acompañando la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, en el cual se ha propuesto que la construcción sea co-creativa desde todos los sectores. Es decir, estamos convocando a todos los actores estratégicos para que desde su quehacer, desde sus competencias y desde sus experiencias puedan ayudarnos a crear esa ruta, esas acciones y esos responsables que nos van a permitir eliminar el castigo físico. Este ejercicio como tal que adelanta la Consejería lo hace en el marco de este rol de articulación, de asesoría y de acompañamiento, pero también bajo el liderazgo del ICBF. Y para ello se han planteado básicamente 4 pasos, de los cuales ya hemos surtido algunos. El primero de ellos consistió en la convocatoria de esos actores estratégicos para poder formalizar esos espacios intersectoriales de discusión en donde se asumieron y se aceptaron como las propuestas que tenían los líderes y delegados de las diferentes entidades, con la intención de empezar a allanar el camino de cómo íbamos a discutirlo con los otros sectores. Posterior a ello, entonces empezamos a convocar a los diferentes sectores a mesas de diálogo constructivo. Y también tuvimos consultas virtuales que nos permitieron recoger las propuestas de cada uno de los sectores. Allí contamos primero con los gobiernos territoriales, que es algo fundamental porque nos permiten conocer la particularidad del territorio, pero adicionalmente reconocer cuáles son las necesidades que tiene el país. También contamos con una mesa de expertos y expertas de la academia que tienen para contarnos todo sobre las violencias, pero particularmente las afectaciones que viven las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencias como tal. Igualmente contamos con la sociedad civil y con las oficinas de responsabilidad social empresarial, que son un actor fundamental porque nos van a ayudar en esta movilización social que requerimos para poder hacer la transformación de normas y valores sociales. También convocamos a los padres, a las madres, a los cuidadores, a los líderes y lideresas que en el territorio participan activamente y que claro que cumplen un rol fundamental porque son quienes van a tener de alguna manera implementar todas estas acciones de prevención que nos estamos pensando. Y lo más importante, contamos con una mesa, realmente con más de una, en la cual participaron niños, niñas y adolescentes que nos acompañaron en este proceso de pensarnos la estrategia, pero que también van a estar en la implementación y sobre todo en el monitoreo. Ellos van a ser los veedores de todo este proceso. Una vez hemos surtido todas estas mesas y hemos recogido las propuestas, tenemos una versión de un documento en donde se establece claramente la estrategia y lo llevamos a la validación de actores nacionales e internacionales que desde sus experiencias también puedan hacernos propuestas que tal vez no hayamos tenido en cuenta o que efectivamente validen las que tuvimos y las que relacionamos entre todos. Finalmente, vamos a tener un documento que recoge todas estas propuestas que se han venido presentando desde los diferentes sectores y desde el nivel nacional e internacional, y tendremos un documento publicado también en inglés que queremos compartir con otros estados como tal, y esa será nuestra hoja de ruta, tener un documento publicado en el cual claramente tengamos acciones, tengamos responsables e indicadores que nos permitan decir que tenemos una estrategia pedagógica de prevención del castigo físico y que claramente hemos cumplido como sociedad con esta iniciativa que logramos.
Como Olga lo mencionó, vamos a hablar acerca de esas creencias y realidades en relación al castigo físico. Y para eso necesariamente tenemos que pensar en esas formas históricas en las que hemos aprendido a relacionarnos. Cuando nos devolvemos un poco y pensamos en lo que era la visión de la autoridad hace 200 o 300 años, creo que recordaremos que en esas épocas las personas que tenían una posición de liderazgo y de influencia usaban formas y herramientas basadas en el uso de la fuerza y el poder para controlar a los demás. Y esas herramientas de fuerza y de poder en posiciones de liderazgo las venimos heredando de una generación a otra. Por eso son esas mismas formas y esas mismas herramientas que muchas veces los padres usan para educar a sus hijos y a sus hijas. Cuando revisamos un poco lo que ha sido la evolución de esas herramientas de poder y de maltrato, encontramos que en muchos lugares del mundo estamos reclamando un trato digno y respetuoso para todas las personas, pero es muy curioso que cuando hablamos de niños y niñas creemos que ellos todavía necesitan ser educados con herramientas basadas en ese uso del poder, la fuerza y la violencia que venimos arrastrando hace tantos años. Es curioso que llamemos a los golpes entre adultos violencia, pero a los golpes hacia los niños los llamemos educación. Con lo que hoy sabemos que no se sabía antes sobre los efectos que genera el castigo físico, es imposible que sigamos validando herramientas basadas en el uso de los premios, los castigos, el chantaje, las violencias contra los niños y las niñas. Tal vez en esa época, tal vez nuestros abuelos, nuestros padres no sabían lo que hoy conocemos acerca de lo que generan esos castigos en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Hoy, por ejemplo, sabemos la diferencia dramática que hay en el desarrollo cerebral de los niños y las niñas que son educados con violencia o sin violencia. Como ustedes lo están viendo ahí, cuando las niñas y los niños son educados con violencia, hacen conexiones cerebrales entre sus neuronas que son débiles, que les afectan la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de regulación, entre muchas otras cosas. Cuando los niños y las niñas y los adolescentes son educados sin violencia, es decir, con límites claros, pero con amor y respeto, sus cerebros logran hacer muchas conexiones neuronales fuertes que les permiten aprender la interiorización de las normas, los valores, los límites, a contribuir, a aprender de sus errores, porque las formas son distintas. Y necesariamente entonces por eso es importante desmitificar esas creencias que tenemos en relación a la necesidad y la validez de los castigos físicos. Por ejemplo, nos han hecho creer o decimos mucho que somos personas de bien gracias a las pelas que nos dieron. Hoy sabemos por numerosos estudios que esas pelas son la base de muchos de los trastornos emocionales, físicos, psicológicos que tenemos en la vida adulta. Decimos que a todos nos pegaron y nada nos pasó. Nos pasaron muchas cosas de las que no somos conscientes. Muchas de las adicciones, de los embarazos adolescentes, tienen su base en las secuelas que nos dejaron el maltrato y la violencia. Y hoy eso está comprobado de forma científica y profunda. Hablamos mucho de que la letra con sangre entra. ¿Sabían que, por ejemplo, cuando el cerebro de un niño, una niña o un adolescente se siente amenazado, activa las áreas de defensa y apaga las áreas de aprendizaje? Por eso no hay nada que un niño o una niña pueda aprender mientras se siente amenazado. Así que la letra no entra con sangre, no es verdad. Decimos que las niñas, los niños y adolescentes necesitan mano dura o si no, no aprenden. La verdad es que cuando vemos que la conducta se modifica y el niño o la niña aparentemente mejoran, lo están haciendo por un instinto de protección, de supervivencia. El castigo nos engaña porque vemos que la conducta cambia, pero en el largo plazo estamos desarrollando una cantidad de dificultades a nivel emocional, físico y cognitivo que nos toma mucho tiempo ver y entender. Decimos que a las niñas y a los niños adolescentes de ahora lo que les falta es rejo. A veces los llamamos la generación de cristal, que con todo se rompen. Hoy sabemos que tal vez a esos niños y a esas niñas que les cuesta cooperar, contribuir, aprender de sus errores, les faltan límites, no les faltan violencia, porque lo que queremos promover no es una educación permisiva, es una educación sin maltrato y sin violencia, pero con profundo amor, respeto y límites a la hora de educar a las niñas y los niños. Así que los invitamos a transformar esas creencias
que no podemos seguir heredando de una generación a otra. Hay que cambiar el chip, hay que renovar la mirada, hay que trascender de esas herramientas medievales de educación para aprender y implementar unas nuevas que les permitan a nuestras niñas, niños y adolescentes desarrollar todo su potencial y sobre todo ser adolescentes y adultos sanos. Somos personas que creen porque alguien nos inició bien, dice Winnicott. Durante cierto periodo nos comunicaron en silencio que nos amaban y así pudimos continuar y proseguir nuestro desarrollo. Y es precisamente de ese desarrollo del que quiero hablarles, porque ese hermoso encuentro entre el bebé y sus padres, su familia, sus cuidadores, lleva un proceso que él llama de co-construcción, es decir, los padres y el niño, o los cuidadores y el niño interactúan con el medio que lo constituye. Pero lo más importante es que ese gran otro que eres tú, papá, mamá, abuelo, abuela, cuidador, genera en el niño algo muy importante que Bowlby le llama el vínculo afectivo. El vínculo afectivo es definido como esa relación socioemocional recíproca entre padres e hijos que se fomenta con la mirada, con la sonrisa y con algo que él llama la pacificación social, que es ese estímulo continuo y monótono que hacemos con nuestros niños cuando vamos buscando su regulación. Por supuesto, también está la alimentación y la succión. En ese estímulo continuo y monótono, cuando estás arrullándolo, cuando estás cargándolo, míralo a los ojos, sonríele, háblale, que ahí se va formando este vínculo que Bowlby dice que cuando se dan las condiciones para que ese desarrollo ocurra, cuando se dan las condiciones en ese bebé, se genera el vínculo seguro. Y para Erikson, otro autor muy importante, nos dice se da lo que llamamos la seguridad y confianza. Por el contrario, cuando no se dan esas condiciones, cuando no se satisfacen las necesidades del niño, cuando no se acude de una manera afectiva, oportuna y adecuada a las necesidades de los niños, cuando por el contrario nos encontramos con expresiones agresivas generadas por la violencia, vamos a encontrar lo que Bowlby nos llama un vínculo inseguro, un vínculo ambivalente o un vínculo desafiante, que se da por muchos temores en nuestros niños y niñas, se da por una situación de identificación con la agresión, porque están muy pequeñajos para entender lo que está pasando, no tienen herramientas para hacerle frente y acuden entonces a esta identificación con la agresión. Generemos vínculos seguros en nuestros niños y niñas, acompañémonos en su caminar. Quisiera decirle una frase que me parece muy importante: malestar o molestar. Nuestros niños y niñas tienen malestares, es su tensión, es su hambrecita, es su coliquito lo que lo hace llorar. No molestar a los padres o los cuidadores, los necesita para ir encontrando a través de ustedes, vuelvo a decir, a través de este gran otro que son ustedes, la seguridad y la confianza. Pero también estamos de acuerdo en que como padres necesitamos muchísima compañía, en que como padres ustedes nos lo piden a gritos. A veces nos dicen, enséñanos a ser papá. Y yo siempre les digo, no es enséñenos a ser papá, es enséñenos sobre el desarrollo infantil, sobre cada uno de esos momentos, sobre el manejo de la pataleta, sobre el manejo de sus mieditos, sobre el manejo de esa interacción que hace con el otro. Entonces, por eso, como padres sí necesitamos compañía. En primer lugar, como padres o cuidadores necesitamos compartir, no repartir. Compartir todas esas necesidades que tienen nuestros niños y niñas entre todos los cuidadores. En ese sentido, necesitamos también que nosotros hagamos una organización entre nuestras obligaciones y las necesidades del bebé. Yo siempre digo, miremos los deditos de la mano y entonces vemos, aquí están ellos y ellas, en el más larguito, aquí está la pareja, aquí está lo laboral, aquí está lo social, aquí está lo personal. Cada uno lo va poniendo en su lugar, pero no descuidar que en los primeros momentos es el tiempo de mayor indefensión de un ser humano y nos necesitan. Contar con el apoyo de otros miembros de familia, indudablemente que los necesitamos, abuelos, tíos, hermanos, en este proceso. Y hay un proverbio africano que me gusta mucho que es:
para educar a un niño hace falta una tribu entera. Entonces sí los necesitamos para llevarlos en su caminar y también mantener condiciones adecuadas a su desarrollo, todo lo que ellos necesitan en su caminar. Conocer, como decía hace un rato, todo lo inherente al proceso de desarrollo y contar con el apoyo de programas que nos puedan ir acompañando en el caminar de nuestros niños y niñas. Las huellas de nuestra vida marcan muchas veces la historia. Podemos hacer de ella la más hermosa letra, porque la historia de nuestros niños y niñas se escribe a varias manos. Hagamos de la nuestra la más hermosa letra, junto con la de ellos, porque ellos también escriben su propia historia. Para la prevención del castigo físico es trascendental la crianza amorosa con límites. Pero para ello, papás, mamás, docentes, familias, funcionarios públicos, debemos comprender lo que significa reconocer a las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derechos. Y eso se da principalmente desde la Convención de los Derechos del Niño. Una perspectiva en la que ellas y ellos no son propiedad de los papás, ni de las mamás, ni del Estado, sino que son seres únicos e irrepetibles que tienen derechos y responsabilidades, por supuesto, de acuerdo con su proceso de desarrollo y su ciclo de vida. Una perspectiva en la que ellos y ellos tampoco son beneficiarios pasivos de acciones caritativas, altruistas o filantrópicas para cumplir sus necesidades. Entonces, papás y mamás, la niñez y la adolescencia no son etapas de preparación para la vida adulta. No, tienen vigencia e importancia en ese presente que está disfrutando y viviendo, en ese desarrollo a partir de ese ciclo de vida de cada niña y cada niño. Entendamos entonces que la concepción de sujeto de derecho reconoce la dignidad humana de las niñas, los niños y los adolescentes. Y ojo, en contraposición de la anterior visión, que decía que las niñas y los niños eran un conjunto de necesidades, que eran una figura que debían depender de la persona adulta o subyugada a su poder y a sus decisiones. Un objeto o un sujeto de protección y de control de la familia y del Estado. No, eso cambió con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, a cambiar de perspectiva, papás, mamás, adultos en general. Entonces, la prevención del castigo físico requiere de una crianza amorosa con límites, por supuesto. Y ahí es donde el juego como derecho se vuelve un factor protector indispensable. ¿Por qué? Porque los adultos debemos aprender a ver que el juego es un derecho fundamental, por supuesto desde la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 30. ¿Y por qué un derecho fundamental? Porque está en igualdad de condiciones de los demás derechos. Ningún derecho es de primera o de segunda, todos los derechos son indivisibles. Y por supuesto que los gobiernos, tanto nacional, departamental, territorial, municipal, deben garantizarlo. Hay muchos avances en el país sobre el tema, incluso el Plan de Desarrollo 2018-2022 lo determina, pero todavía programas, proyectos sostenibles donde el juego sea visible, sea tomado como derecho, sea ese lenguaje que la familia puede tomar y convertirse en ese factor protector, todavía tenemos mucho camino que recorrer. La invitación, papás y mamás, es que recuerden que ustedes cuando fueron niños, niñas o adolescentes, pues todo lo que son hoy lo aprendieron desde el lenguaje del juego. Y entonces las niñas de hoy, por supuesto, los niños de hoy y los adolescentes de hoy requieren ese lenguaje en su vida presente. No para que sean mejores en el futuro, sino para que sean ahora, para acompañar ese desarrollo. Hola, hoy queremos aprovechar para hablar de un tema que nos interesa a todos y todas. El primero es poder entender cómo abordar la crianza
desde un enfoque o perspectiva de género. Lo primero que hay que entender es que muchas veces no entendemos cómo es que funciona cuando hablamos de una categoría como el género. Nuestras nominaciones, hasta el nombre que nos asignan, está muy relacionado con el sexo que nacemos. Por lo general, es el sexo que somos mujeres o un sexo que somos hombres. Esa forma en la que se construye socialmente el género ha conllevado que muchas de las prácticas que utilizamos en la crianza, en la formulación y desarrollo de identidades en niños, niñas y adolescentes, se ven marcados por esas estructuras sociales y culturales que conllevan a establecer normas, estereotipos, roles que podemos indudablemente modificar con el tiempo. Y esto tiene todo un impacto en temas de violencia. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra niños, niñas y adolescentes, encontramos que muchas veces las razones están justificadas por esas construcciones sociales que hacemos frente a lo que significa un sexo y otro, o cuando hablamos de lo femenino y lo masculino. Por eso la invitación para poder trabajar en lo que significan, por ejemplo, educar con perspectiva de género, es poder entender que podemos empezar a modificar y transformar este tipo de prácticas en los cuidados. Niños y niñas requieren cuidados por igual, no por el hecho de ser niñas vamos a tener una protección o formas de cuidarlos diferentes a lo que significa el hecho de ser niños. Los dos requieren este tipo de cuidados por igual. Además de eso, nuestras crianzas tienen que ir modificando todo aquello que muestra una diferencia entre esos roles y estereotipos que están muy marcados, especialmente en la primera infancia, como por ejemplo castigar a un niño que llora y le decimos que los niños no lloran. O por ejemplo, poder llegar y pensar que las niñas tienen que ser cuidadas de tal forma que cuando ellas quieren intervenir o jugar en juegos que le permiten el desarrollo motriz, muchas veces lo prohibimos. Por eso es importante romper con estos roles y estereotipos. Necesitamos sociedades mucho más equitativas donde los niños y niñas tengan igual de oportunidades. Esto va a permitir mucho a su desarrollo infantil, no solamente se va a dar en la primera infancia, en la infancia y la adolescencia, sino que van a permitir desarrollar toda su potencialidad en diferentes características y habilidades que pueden dar. Y eso va a permitir que ese desarrollo psicoafectivo y emocional se desarrolle a amplitud. Entonces aquí es importante poder entender que muchas veces esas perspectivas de género también se relacionan con nuestro desarrollo de la salud mental, porque por ejemplo temas como las emociones quedan mucho más fácil expresarlas, por ejemplo, en las niñas a diferencia de los niños. Por eso tenemos que empezar a transformar una sociedad en la que los niños y niñas puedan jugar de igual forma con cualquier herramienta que requieran. El juego es fundamental en poder hablar de una crianza amorosa donde respetemos niños y niñas por igual y les enseñemos que podemos compartir, tener las mismas habilidades independiente del sexo con el que hayamos nacido. ¿Cómo la comunicación puede movilizar? ¿Cómo la comunicación puede ayudar a esta movilización en la cual todos estamos interesados? Pero tenemos un reto, la comunicación tiene un reto importantísimo, ¿sí? Que es el cambio de imaginarios. Estamos hablando de cambiar actitudes y de cambiar comportamientos. Comportamientos que están arraigados en las creencias que tenemos, en la cultura en la cual fuimos creados, en los valores sociales que nos han acompañado en la vida y que inclusive nos han sido impuestos. Y la comunicación tiene que tener en cuenta también que no todos cambiamos al mismo tiempo, que la manera como vamos entendiendo las cosas y vamos adquiriendo conocimientos y vamos adquiriendo comportamientos se va comportando de una manera que esta gráfica lo deja clarísimo. Es la gráfica de cómo se adquieren los comportamientos y van cambiando los hábitos en la sociedad. Entonces, al principio hay unos pocos, o habemos unos pocos, que estamos interesados en este cambio. Si usted está viendo este video es porque usted está interesado realmente en hacer este cambio o en ayudar a hacer este cambio. Entonces está de las personas que inician, son los innovadores. Y después, poco a poco, esas innovaciones van penetrando en la sociedad y en los comportamientos. Y realmente nuestra estructura, nuestra manera como vemos la comunicación nosotros, se basa en este modelo. Y luego, básicamente, estamos haciendo lo siguiente. Nuestro modelo es muy claro y ustedes lo pueden entender fácilmente. Primero,
el país cada día más está sensibilizado a estos temas de violencia hacia niños y adolescentes. Y eso es un punto muy importante. Las discusiones que se dieron alrededor de las leyes que se firmaron, los debates que se dieron públicamente, ayudan a que se sensibilice la persona común y corriente, la persona que está realmente enfrentando este tema de crianza, de cómo crío a mis hijos y hijas todos los días. Y luego, ¿qué hemos hecho? Formar personas, hacer que haya personas que puedan transmitir este conocimiento, que puedan ayudar a estas familias que realmente aman a sus hijos, pero que a veces pueden tener comportamientos equivocados o comportamientos que podrían ser mucho más felices, que podrían producir realmente resultados mucho más agradables. Y luego vamos a esta etapa tan importante que es en la cual podemos utilizar la comunicación masiva. Pero fíjense que todo el tiempo la comunicación interpersonal entre personas va haciendo un efecto. Y es cuando una persona puede decirle a otra, me parece que estás castigando muy fuerte a tu hijo. Fíjate, esa es una manera de comunicar y es una manera que nos ayuda mucho a hacer esta movilización. O cuando le da un consejo, ¿sí? O cuando una persona imita, mira cómo en esa casa tratan a los niños y mira cómo se ven de contentos los niños. Y luego tenemos esta etapa de publicidad o de eventos que son mucho más masivos y que ayudan a que todos compartamos de una manera más profunda este cambio que queremos hacer. Por ejemplo, el Día de la Niñez, el homenaje que hacemos todos los años a la niñez en el mes de abril, que los hemos dedicado en los últimos años a hablar de crianza amorosa más juego, que ya la gente habla de crianza amorosa más juego porque hemos tenido ya esta conversación. Otras campañas que ha hecho el ICBF, las campañas que hacen también las organizaciones sociales que trabajan con niñez, todo eso nos está ayudando a que en este país evolucionemos hacia un modelo de crianza mucho más amoroso y mucho más positivo. Y finalmente, pues tenemos que las familias van a sentirse empoderadas, tranquilas, van a poder replicar esto y van a realmente hacer que este país sea un país más lúdico y feliz cada día, que es de lo que se trata. Hemos concluido esta jornada y esperamos que haya sido realmente de utilidad para todos y todas los que nos están viendo. Usen esta información. Replíquenla en sus establecimientos educativos, como docentes, en sus secretarías de educación, de salud, con sus comunidades educativas, en sus organizaciones. La prevención de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes nos implica a todos, no solamente a los ministerios que estamos aquí sentados, Educación, Salud, al ICBF, también a la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Universidad del Norte, la Corporación Juego y Niñez. Los implica a ustedes que nos están viendo y oyendo. Así que usen la información, véanla cada vez que puedan en los canales de YouTube de nuestras entidades y por favor no duden en trabajar en la prevención de las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes. Es un tema que no da espera. Muchísimas gracias.